Hola, buenos días. Aprovechando que están todos, voy a tomar lista de una vez. Hay que avanzar para... ¿Cómo van sus trabajos de investigación? Bien. Bien, ingeniero, muy bien. Bueno, veo que sí se trabaja en grupos nuevos, se conocen nueva gente, nuevas amistades. A ver, hay unas que se caen mal y no saben por qué todavía. 28, estamos, a ver, Alvarado, ¿quién es Alvarado? Ya me he olvidado, déjeme prender déjeme ver esas caritas de ángel. Presente. Estas caritas de ángel, déjeme ver, déjame hacer un cactus de una vez. ¿Se lavaron la cara? Presente. No le escucho, Alvarado. Haga con la manito que sea. Presente. A ver, prendan sus cámaras. Ay, papi, venga, bájate, niña, en la mesa. Bájate. Josué, Melina, Yomira. Yomira, ¿cómo le fue? Dígame, ingeniero. ¿Está todo bien? Ay, ingeniero. Dígame si sí o no, pues. Es que no está ni todo bien ni todo mal, entonces por eso ay. Graciela, ya no me voy a asustar. Prende nomás la cámara, ya me acostumbré. Mi cámara no vale, se dañó. Cosas peores he visto, Graciela. Mi cámara no vale, ingeniero, se me dañó. Por eso no la prendo. Ya, Melina, ¿qué pasó? ¿Amande? Melina. Bueno, va la foto. ¿Ya? Nada. Se salvaron, no salió nada. A ver, Alvarado, estábamos aquí 1 hora. Jordan también está, Reni también, Gómez también, Mildred, contésteme. Presente. Marta, Josué, también lo vi. Ileana. Presente. Ah. Miguel Gustavo. Presente. Melina. Presente. Graciela. Presente. Mauricio. No está Mauricio. Dani también lo vi. Lorena. Yo. Presente. Benito. Presente. Glenda también. Narcisa. Aquí estoy presente. Presente. Y Ángel. Presente. Correcto. Entonces vamos a avanzar. Ya nos falta poco en cuanto a mecánica de fluidos. Nos habíamos quedado aquí. Tienen una pregunta acerca del procedimiento para lo que es cómo fluye, cómo se pierde energía a través de la fricción por tuberías. Primero, recuerden, primero hay que calcular la rugosidad. ¿Ya? Después de eso, ¿qué era? Los 4 pasos que yo les puse en la pizarra. ¿Alguien anotó? Lo que le anoté con rojo. Primero se calcula la rugosidad de la tubería, depende de qué material está hecho, ¿no? Luego se aplica la ecuación de Reynolds, o el número de Reynolds, aquí está, número de Reynolds, ¿ya? Luego la ecuación de Darcy-Weisbach,
¿Ya? Y ahí se complica un poquito más. Mire, ya son cuatro fórmulas. Ya no es solo la sencilla ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Y luego ya se aplica Bernoulli, pero con la fórmula completa, ya introduciendo todas estas variables. Vimos el diagrama de Moody, en donde intervienen tres factores relativos, que es la rugosidad relativa de la tubería, ya, el número de Reynolds y el coeficiente de fricción. El número de Reynolds y el coeficiente de fricción, todos son números que no tienen unidades. Son valores establecidos, ¿ya? Por lo cual no son magnitudes, son valores establecidos para este caso. Específicamente para el estudio de este caso. Nos habíamos quedado aquí. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí acerca de este tema en específico? Esto ya lo habíamos visto. ¿Por qué no me dicen? Porque recién entra la imagen, pues. Esto no hemos visto. Flujo en tuberías. Esto también lo vimos. Entonces la marca está mal, pues. Esta marca está mal. Esta marca es de la clase pasada. ¡El equipo está por regresar! ¡Wow! ¡Genial! ¡Hurra! No, no van a regresar. Están usando Bueno, ahora vamos a estar... Les tengo que dar esto. Lo que nos importaría en el material es que la variación sea baja. Bueno, este video habla de rugosidad La rugosidad es relativa, alta, pero pues el diámetro está que enorme, también no lo vemos. vimos. Vimos el diagrama, esta es la marca. El presente problema dice, por una tubería de acero de 1 pulgada, célula 80, fluye benceno de densidad relativa 0.86 a 60 grados Celsius. A razón de 20... A ver, vamos aclarando términos aquí, porque ya vienen términos más especializados en cuanto a metal mecánica. Dice, por una tubería de acero de 1 pulgada, célula 80, esto de célula 80 significa el grado de espesor que tiene la tubería, o sea, qué tan gruesa es la pared de la tubería. Correcto, no estamos hablando del diámetro interno ni el diámetro externo, estamos hablando del espesor. Por ejemplo, un tubo célula 80 es mucho más grueso en su pared que un tubo célula 40. ¿Cuáles son las células en las tuberías? Esto existe en las tuberías básicamente metálicas y esféricas, o sea, redondas de tipo circular. ¿Ya? Hay células 10, 20, 40, 80 y 120. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la presión que vaya a soportar esa tubería, se escoge o se diseña la célula del tubo. ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo transportar aire o un gas que transportar un líquido. ¿Ya? Un líquido va a soportar o a implementar más presión, mucha más presión. Entonces, dice el problema, por una tubería de acero de 1 pulgada es el diámetro interior. Recuerden que en tuberías el diámetro es el diámetro interior, el diámetro libre que tiene el fluido para poder circular por ahí. ¿Ya? Circula benceno, fluye benceno. Su coeficiente de fricción es de 0.86
a 60 grados centígrados a razón de 25 litros por minuto. 25 litros por minuto, ¿qué sería? ¿Qué magnitud es esa? Vamos a regalar puntos ahorita porque el examen va a estar complicadito. La velocidad. No. Presión 1. Tampoco. 25 litros por minuto. ¿Qué hay? ¿Qué magnitudes intervienen aquí? ¿Qué es litros? Volumen. ¿Y esto qué es? Tiempo. Entonces no es velocidad. ¿Qué es? Es caudal. Caudal. Circula un determinado volumen en un determinado tiempo. Eso es caudal. Está malo el internet. 25 litros sobre minuto. ¿El flujo es laminar o es turbulento? Ya, entonces... Ojo que tienen que primero, mediante el coeficiente de rugosidad, averiguar si el flujo es laminar, o sea, un poco sereno, si las partículas recorren su recorrido paralelamente, o es turbulento, o sea, en el recorrido unas partículas pueden chocar contra otras, chocan contra las uniones de la tubería, chocan contra las rugosidades internas de la tubería, por cuestión de temperatura se vuelven violentas y cosas así. Entonces, hay que definir primero eso, si es laminar o turbulento. Por tabla, nosotros encontramos lo que es la viscosidad dinámica, que es esta de acá. El encabezado dan los 25 litros sobre minutos, y al convertirlos dan 0.000416 metros cúbicos sobre segundos. Eso es caudal. Recién estamos transformando los 25 litros por minuto a metros cúbicos por segundo. No hemos hecho nada más. Recuerden este tipo de reducciones, vean. 1 litro, 1000 litros, 1 metro cúbico, y 60 segundos, 1 minuto. No hemos hecho nada más que transformar el caudal de 25 litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Se entrega la densidad relativa o gravedad específica, que es de 0.86, y al multiplicarla por 1000 obtenemos 860 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa densidad? Que si llenáramos un tanque de 1 metro cúbico con benceno a esa temperatura, este tanque pesaría 860 kilos exactamente. ¿Ya? Estamos unificando unidades primero, llevándolas a aquellas unidades que nos van a llevar a la mejor resolución del problema. En este caso, las unidades ISO, ¿ya? Que son metros cúbicos segundo kilogramo. Eso se da en el encabezado. Pero el área y el diámetro se obtienen por tabla. Entonces, como es un problema del libro Robert Mott de mecánica de fluidos, nosotros procedemos a buscar la tabla correspondiente a una tubería de 1 pulgada, célula 80. Y obtenemos este dato, ese dato y este dato también por otra tabla del mismo libro. ¿Qué hacemos aquí? El área de la tubería interna, o sea, ese diámetro del tubo, ese diámetro de aquí, ¿cuánto era? Vamos a retroceder acá un poquito. Aquí, el diámetro es ¿cuánto? 1 pulgada de diámetro. O sea, la longitud que hay de una a otra pared pasando por el centro. Eso es el diámetro interna del tubo. ¿Ya? Ese diámetro lo transformamos a metros porque hablamos de 1 pulgada, son 25.4 milímetros. ¿Ya? Aquí no son 25.4, sino 24.3. ¿Por qué? Porque al ser el tubo célula 80 y la pared mucho más gruesa, se reduce el diámetro. No tanto, pero sí se reduce más o menos 1 milímetro. ¿Ya? ¿Qué más? La densidad relativa o gravedad específica, que es de 0.86, y al multiplicarla por 1000 obtenemos 860 kilogramos sobre metro cúbico. Eso se da en el encabezado. Pero el área... Vamos a explicarlo acá mejor. Vamos a dejar de compartir. ¿Qué tal ahí? Hola.
¿Sí se ve? Sí. Por esa luz no se ve, ingeniero. Ahí. Sí, ahí sí. Nosotros tenemos una tubería, la sección de la tubería. Esto es un tubo, ¿cierto? ¿Ya? Viéndolo axialmente. Esto es diámetro. Esta es la medida que nos dan. Este es el diámetro. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos acá al video, nos está diciendo que A, ¿sí ven mi pantalla ahí? ¿No? Sí. Sí se ve. Ya. Nos está diciendo que el área es 4,636 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y el diámetro es 0,243. Nos dieron primero un diámetro de 1 pulgada. Cojan bien ese dato de ahí, ¿ah? Ya. Cojan bien ese dato de ahí. Diámetro de 1 pulgada, esto es igual a 25.4 milímetros. ¿Cierto? O llevado a metros es 2 lugares menos, de metros a milímetros, 3 lugares menos, 0,0254 metros. ¿Correcto? $0,243, sí. ¿Sí se alcanza a ver estos números acá? Oh. Ya, entonces esto resulta de transformar los 25.4 milímetros a metros, nada más, pero como la tubería, el diámetro nominal pasa por aquí, este es el diámetro nominal de la tubería. Al ser un tubo de célula 80, ¿ya? O sea, de espesor grande para soportar presión, ese diámetro nominal se toma un poquito para adentro y se toma la mayoría de ese espacio para afuera. Si fuera un tubo célula 60, esta pared sería un poco más fina, sería más o menos por aquí. Así sería un tubo célula 60, de pared un poquito más gruesa, más fina que la célula 80. Correcto, entonces, al decir área, el área libre que tenemos para que el fluido circule, el área sería esta. Toda esta superficie que tiene el fluido para circular. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería, radio es la mitad de este diámetro, lo multiplicamos por pi, y esta área nos sale en metros cuadrados. ¿Ya? Por eso es que el valor sale en notación científica. En notación científica el valor sale pequeñísimo. Vean cuánto sale en notación científica. 4,636 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Es sacar el área libre para que circule el fluido a base de este diámetro que lo sacamos. Este diámetro ya lo sacamos por tablas. Ya lo había dicho, lo sacamos por tablas, pero en los exámenes, en alguna prueba que se tome, podemos trabajar. Si el problema dice que el tubo es de 1 pulgada, tranquilamente, aquí lo adoptamos como 25.4 o 0,0254 metros. No va a haber ningún problema en eso. No vamos a aplicar la tabla de espesores de los tubos en cuanto a sus células, sino que vamos a trabajar con el diámetro nominal, ¿ok? Y el diámetro se obtienen por tabla. Entonces, como es un problema del libro Robert Mott de mecánica de fluidos, nosotros procedemos a buscar la tabla correspondiente a una tubería de 1 pulgada, célula 80, y
obtenemos este dato, ese dato y este dato también por otra tabla del mismo libro. Entonces, ahora tendríamos los datos recopilados para la resolución. Recordemos, ¿qué es lo que se pide? Se pide calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds Partiendo. lo que tenemos acá. Con esta fórmula Disculpe. que tenemos en Hola. No está compartiendo pantalla. Ay. Ahí. Sí. Correcto. Ahí sí. Ya, no hemos avanzado nada. Solo acá implementamos la ecuación de Reynolds y vamos a calcular la rugosidad relativa del material. Es una tubería metálica. este sector, calcularemos lo que es el número de Reynolds, que la copiaremos ahora a continuación. Entonces, en la fórmula que tenemos acá, para calcular lo que necesitamos, que es el número de Reynolds, la velocidad la he pintado de color naranja porque no la poseemos. Poseemos el área, poseemos el caudal, el diámetro caudal, pero no velocidad. Por lo tanto, sería incógnita. El diámetro lo poseemos. Bueno, acá lo escribí con minúscula, pero se entiende que es el diámetro, y eso está en una tabla, como se explicó anteriormente. La densidad es esa, y la viscosidad sería esa. Estamos listos. Solamente tenemos un pequeño problema, que es la velocidad. Con la fórmula que se muestra acá. La viscosidad la sacamos de tabla, ojo. No hay ningún problema en sacar N. Eso ya está establecido. Solo estamos aprendiendo el procedimiento de la aplicación de la fórmula. Para obtener lo que es el caudal, podemos calcular lo que es la velocidad, la cual dice que caudal es área por velocidad. Caudal es este numerito de acá. ¿Se reemplaza donde está la Q? Sí, exactamente, se reemplaza acá abajito. Y esto va a ser igual al valor del A. El A, recordemos que es este valor. Ese valor se reemplaza ahí. Y este valor, que es del área, está multiplicando a la velocidad. Y resulta que la velocidad es lo que buscamos. Como el área está multiplicando a la velocidad, esta área va a pasar dividiendo. Va a quedar lo siguiente. Todo este valor dividido en todo este otro valor. Eso se debe a que este valor ha pasado dividiendo porque estaba multiplicando. Y eso es la velocidad. Entonces nuestra velocidad va a tener el siguiente valor numérico en calculadora: 0.8973, y eso se mide en metros sobre segundo. Como podemos observar, acá tenemos lo que es la velocidad y la tenemos anotada ahí de color azul. Entonces ahora tendríamos la velocidad, que es esta, el diámetro, que es ese, la densidad, que es esa, y la viscosidad dinámica, que es esa. Simplemente hay que reemplazar. Sería número de Reynolds es la velocidad, que son 0.8973, y eso multiplicado por el diámetro, que es este numerito de acá, que se ha obtenido por tabla, y eso a su vez se multiplica por la densidad. Recordemos que el problema daba densidad relativa o gravedad específica, y se multiplica por 1000 para obtener una densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Toda esta cantidad dice que se divide por la viscosidad dinámica, que es este numerito de acá. Entonces, todo esto dividido en la viscosidad dinámica, ingresando esto en una calculadora, obtendríamos lo que es el número de Reynolds, y es de 47.472.85. El número de Reynolds no tiene unidad de medida, y se debe entender que esto es turbulento, porque supera con creces los 4000. Tenemos que esto... Bien, habíamos definido entonces que los fluidos tubulares, los tipos de fluidos tubulares o los régimen tubulares, son laminares cuando están por debajo de los 4000 o a veces también por debajo de 6000. Los dos son aceptados, ¿ya? Pero con sobra supera los 4000 o los 6000. Estamos en un número de Reynolds de 47000. O sea, llegamos a la conclusión mediante la aplicación de esta fórmula que el régimen es turbulento, ¿ya? O sea, que hay violencia de esas partículas que están fluyendo dentro de esa tubería. Flujo turbulento para una tubería. Correctísimo. Correctísimo. Estamos solo averiguando si el flujo es laminar o turbulento. Nos vamos acá de nuevo, porque estos videos son sucesivos. Uno va enlazado con el otro.
Si la rugosidad del material es 2.4 por 10 a la menos 4 metros, el diámetro interior de la tubería es 60 milímetros y el número de Reynolds 5 por 10 a la 4. Miren cómo aquí ya usamos el número de Reynolds que obtuvimos. ¿Ya? 5 por 10 a la 4 quiere decir el 5 más 4 ceros. O sea, hablamos del número de Reynolds de 50.000. Ese tipo de flujo, ¿qué es entonces? Basado en ese número de Reynolds. Laminar, promedial, promedio o turbulento. Turbulento. Correcto. Usando el diagrama de Moody, determine el factor de fricción. Tenemos como dato del problema la rugosidad del material, el diámetro interior de la tubería y el número de Reynolds. El número de Reynolds es mayor que 4000, por lo tanto, el flujo es turbulento. En este caso nos piden que debemos calcular el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody. Para eso, vamos a calcular primero la rugosidad relativa, la cual es la rugosidad del material sobre el diámetro. La rugosidad 2.4 por 10 a la menos 4 metros. El diámetro 60 milímetros, es decir, 60 por 10 a la menos 3 metros. Ese cociente 0.004. Tenemos el número de Reynolds 5 por 10 a la 4 y la rugosidad relativa 0.004. Vamos al diagrama de Moody con estos dos valores. Miremos primero el número de Reynolds, 5 por 10 a la 4. Este sería 10 a la 5. 5 por 10 a la 4 estaría sobre esta línea. Ahí se ve reflejada en rojo esa línea que corresponde en el gráfico a 5 por 10 a la 4. Y la rugosidad relativa que está en el eje vertical del lado derecho, 0.004. Corresponde a esa curva. El punto de corte de esas dos líneas se muestra con el punto azul. De ese punto nos movemos hacia la izquierda y encontramos el factor de fricción que estamos buscando, que en este caso sería 0.03. El factor de fricción que nos han solicitado por el diagrama de Moody es 0.03. Correcto. ¿Está claro esa parte, ese paso de la resolución del ejercicio? Hola. 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 Aquí estamos. A ver, primero entonces nos dan diámetro de tubería, nos dan el tipo de flujo que corre por ahí, el espesor del tubo, y con eso nos vamos a calcular la rugosidad y el número de Reynolds. Luego obtenemos el valor de coeficiente de fricción y nos vamos acá a la tabla de Moody o al diagrama de Moody, en donde se interlazan dos variables, que son el número de Reynolds que obtuvimos. Aquí el número de Reynolds es el 5 por 10 a la cuarta. Aquí no llegamos 10 a la quinta, aquí tenemos 10 a la cuarta, vean. Aquí tenemos 10 a la cuarta, aquí tenemos 10 a la quinta. 5 por 10 a la cuarta está en medio de los dos. Subimos, tiramos una perpendicular hacia arriba y enlazamos con el otro valor que nos salió de 0.04. Mediante fórmula nos salió por acá. Aquí nos salió la rugosidad relativa 0.04. Esa la cruzamos con el número de Reynolds y nos sale un coeficiente de fricción determinado. Ese es un valor que nosotros vamos a usar en la aplicación de la fórmula, de la siguiente fórmula, en la resolución del problema. Vayan anotando los pasos que seguimos.
bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a abordar el tema de flujo de fluidos en tuberías. La mecánica de fluidos pretende transmitir los conceptos fundamentales de las leyes que rigen el comportamiento de los fluidos para que se puedan entender y abordar problemas reales de ingeniería en sus diversos campos de aplicación. La mecánica de fluidos comprende una amplia gama de problemas principalmente en las obras e instalaciones hidráulicas. Podemos verlo en tuberías, en canales, en presas, entre otros. En el siguiente video se establecerán algunos parámetros en forma generalizada de los conceptos básicos y ecuaciones elementales de los sistemas y así vamos a poder determinar la incidencia de estos en la mecánica de fluidos. Hablaremos acerca del número de Reynolds. El número de Reynolds se puede definir como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Está relacionado con la densidad, la viscosidad, la velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar para un número de Reynolds pequeño o turbulento para un número de Reynolds grande. Aquí tenemos la fórmula de número de Reynolds, en donde intervienen algunos elementos: velocidad, diámetro de la tubería, la densidad del fluido que está fluyendo por su interior, y también que era mu. Ojo, que era mu. Era la viscosidad de ese fluido obtenida por tabla. Vemos entonces que es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, que viene definido por la ecuación número de Reynolds igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, o lo que es lo mismo, la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Ahora vamos a pasar al flujo laminar. Es uno de los dos tipos principales de flujo en fluido. Se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. Esto lo podemos apreciar en la imagen. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Determinar el tipo de flujo que tiene lugar en una tubería de 30 centímetros de diámetro cuando fluye fuel oil a 15 grados centígrados a una velocidad de 1 metro por segundo. Tenemos los siguientes datos. El diámetro, que son 30 centímetros. Es importante que trabajemos en las mismas unidades, por eso esos 30 centímetros se deben pasar a metros. Viscosidad cinemática del fuel oil a 15 grados centígrados y la velocidad. Reemplazamos en la fórmula Reynolds es igual a la velocidad del fluido por el diámetro sobre la viscosidad. Esto es igual a 1 por 0,3 sobre 2,06 por 10 a la menos 4. Esto da un valor de 1456,31. Este valor es menor que 2000, por lo tanto, este fluido es laminar. ¿Qué es el flujo turbulento? Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos, es decir, no coordinados, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Vamos a ver ahora un ejemplo. Para un flujo de régimen turbulento, ¿qué diámetro de tubería será necesario para transportar un caudal de 350 litros por minuto de agua a 15 grados centígrados? Siguiendo la metodología que hemos tratado, debemos sacar primeramente los datos. La viscosidad cinemática del agua a 15 grados centígrados la podemos obtener de una tabla en internet, que es igual a 1.13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El volumen que vamos a transportar, el caudal, es igual a 350 litros por minuto en un tiempo de 60 segundos. Tenemos que el caudal Q está dado por la ecuación Q es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces, para expresar el caudal en metros cúbicos sobre segundo, igualamos a 0.35 dividido 60 y obtenemos un valor de 5.83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ya que tenemos el caudal, vamos a reemplazar este valor en la ecuación de continuidad, de donde sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área transversal.
Entonces, la velocidad sería igual a 5.83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre el área del círculo, que está expresada en términos del diámetro para facilitar los cálculos. Una vez calculada la velocidad, reemplazamos en la ecuación del número de Reynolds, de donde sabemos que la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática es igual al número de Reynolds. Como se trata de un flujo turbulento, igualamos la ecuación a 4000, ya que para flujos turbulentos se sabe que el número de Reynolds por experiencia es mayor a 4000. Igualando la ecuación a 4000, despejamos el diámetro y sabemos que es igual entonces a 1.64 metros. Velocidad crítica. La velocidad crítica es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguada por la acción de la viscosidad del fluido, que es una propiedad física característica de todos los fluidos, que surge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento. Para laminar en tuberías viene fijado por un valor del número de Reynolds alrededor de 2000 en la mayoría de los casos prácticos. Veamos un ejemplo. Calcular la velocidad crítica para una tubería de 10 centímetros que transporta agua a 25 grados centígrados. Entonces, el agua a 25 grados centígrados tiene una viscosidad cinemática de 0,893 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Este valor lo pueden obtener desde una tabla de viscosidades en internet. Para una velocidad crítica, el número de Reynolds máximo es de 2000, por lo que podemos obtenerla de la expresión de número de Reynolds. Despejando velocidad crítica, podemos ver que la viscosidad cinemática por el número de Reynolds sobre el diámetro de la tubería. Reemplazando los datos se tiene que la velocidad crítica es 17,86 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Tensión cortante en la pared de una tubería. Es la fuerza tangente que actúa sobre una superficie. La tensión cortante en la pared de una tubería está dada por la ecuación. Tensión cortante igual a F por ρ por B cuadrado sobre 8, donde F es el coeficiente de fricción, ρ es la densidad y B es la velocidad. La tensión cortante varía linealmente a lo largo de la sección así. Tensión cortante igual a WH sub L por R sub 0 sobre 2L, donde W es el peso específico, que es el peso por unidad de volumen, H sub L es la pérdida de carga, R es el radio de la tubería y L es la longitud de la misma. Distribución de velocidades. La distribución de velocidades en una sección recta seguirá una ley de variación parabólica en un flujo laminar. La velocidad máxima tiene lugar en el eje de la tubería y es igual al doble de la velocidad media. El perfil en flujo laminar puede expresarse así. P es igual a B sub E menos W por HL por R al cuadrado sobre 4 mu por L, donde B es la velocidad media o la velocidad en un punto de la tubería, B sub E es la velocidad en el eje de la tubería, W es el peso específico, mu es la viscosidad dinámica, H sub L es la pérdida de carga y R es el radio de la tubería. La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica o pérdida de presión debido a la fricción a lo largo de una tubería dada con velocidad media del flujo del fluido. Contiene un factor adimensional, conocido como factor de fricción de Darcy o de Darcy-Weisbach, el cual es 4 veces el factor de fricción de Fanny, con el cual no puede ser confundido, donde la pérdida de carga es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería por la velocidad al cuadrado dividido el diámetro de la tubería por 2 veces la gravedad. Pérdida de carga en un flujo laminar. Todo flujo a través de un tubo sufre pérdidas de presión debido a la interacción con la tubería por factores como la fricción que sufre el paso por ella. Particularmente, es posible definir la pérdida de carga para un flujo laminar a través de una tubería horizontal empleando la fórmula de Hagen-Poiseuille, cuya expresión es 32 veces la viscosidad dinámica por la longitud de la tubería por la velocidad media entre la densidad por la gravedad
por el diámetro al cuadrado. Aquí podemos ver que la pérdida de carga es la diferencia de presiones. Sin embargo, estos problemas se abordan con la diferencia de presión mediante las alturas piezométricas. Esto con el objetivo de facilitar la aplicación en casos prácticos, por lo tanto, bien expresado en metros. Ahora veamos un ejemplo para entenderlo mejor. En una empresa productora de alimentos, se tiene un tubo de 500 metros de longitud horizontal con diámetro de 5 centímetros que transporta agua a 20 grados centígrados con una velocidad media de 0.02 metros por segundo. De manera que se hace necesario determinar las pérdidas de carga dadas a lo largo de su trayectoria para facilitar la optimización de la producción. Los factores intrínsecos en este problema son nu, que viene siendo la viscosidad dinámica, que es de 0.01 pascales, la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad en la Tierra de 9.8 metros por segundo al cuadrado. La longitud del tubo en este caso es de 500 metros. Tenemos un diámetro de 5 centímetros que pasado a metros es 0.05 metros y la velocidad media del fluido es de 0.02 metros por segundo al cuadrado. Al hallar el número de Reynolds, reemplazando la ecuación, obtenemos que es 1000. Dado que el número de Reynolds es 1000, el flujo es laminar. Por lo tanto, usamos la fórmula de Hagen-Poiseuille para hallar la pérdida de carga. Vemos que esta ecuación viene definida con estos factores: la velocidad media, la longitud, el número de Reynolds, el diámetro y la gravedad. Basta entonces con reemplazar los valores definidos en nuestro problema y así obtenemos que la pérdida de carga expresada en metros es de 0.026 metros. Es un parámetro dimensional que se utiliza en física de fluidos para calcular la pérdida de carga en una tubería debido a la fricción. Para el régimen laminar en todas las tuberías y para cualquier fluido, el valor del coeficiente de fricción F viene dado por F es igual a 64 sobre RE, donde RE es el número de Reynolds. Para flujo turbulento, muchos ingenieros hidráulicos e investigadores se han esforzado en el cálculo de F, tanto a partir de sus propios resultados como de los resultados obtenidos por otros investigadores. Para flujo turbulento en tuberías rugosas o lisas en general, las reyes de resistencia universales pueden deducirse a partir de F es igual a 8 veces la tensión sobre la densidad por la velocidad al cuadrado. Para tuberías lisas, se tienen en este caso dos posibles opciones. Para flujos con número de Reynolds comprendidos entre 3000 y 100.000, según Blasius, se tiene que F es igual a 0,316 sobre Reynolds a la 0,25. Y el segundo caso, para flujos con número de Reynolds de hasta 3 millones aproximadamente, la ecuación de von Karman modificada por Planck dice que 1 sobre la raíz de F es igual a 2 veces el logaritmo natural de Reynolds por la raíz de F menos 0,8. En ecuaciones de este tipo observamos que F es una variable iteradora porque aparece a ambos lados de la igualdad, de manera que se hace necesario aprender a solucionar este tipo de ecuaciones usando las herramientas adecuadas. Coeficiente de fricción para tuberías rugosas. En muchas ocasiones, en la práctica, se hace necesario tener en cuenta la rugosidad de los materiales. Para ello se emplea la ecuación de Nith-Burace, la cual está definida así: 1 sobre raíz de F es igual a menos 2 veces logaritmo de E, que es el coeficiente de rugosidad del material, entre 3.71 veces el diámetro. La rugosidad del material se puede consultar fácilmente en este tipo de tablas. Es una de las ecuaciones más utilizadas para la determinación del coeficiente de fricción para todas las tuberías. Veamos un ejemplo. Calcular el coeficiente de fricción para un fluido teniendo en cuenta la ecuación de Colebrook, donde nos dan el número de... Ojo que empleando todas estas fórmulas llegamos al camino del diagrama de Moody, donde simplemente hacemos interactuar dos valores y encontramos un tercero que es el coeficiente de fricción. Estas son fórmulas especiales dependiendo de las circunstancias del fluido y de otros investigadores para llegar al mismo camino. ¿Ya? Espero no se estén confundiendo, que le den más importancia al método que usamos al principio que toda esta formulación. D.
que es el diámetro, E, que es la rugosidad de la tubería, y E sobre D, que es la rugosidad relativa. Despejamos la ecuación F, que es el coeficiente de fricción. Este tipo de ecuaciones se soluciona por método de variables integradoras, y reemplazando los datos nos da que el coeficiente de fricción es 0.01 y no tiene unidades, es adimensional. Otras pérdidas de carga. Por lo general, en las tuberías se incluyen accesorios para controlar el flujo. La pérdida de carga en este caso viene dada por la constante, que se encuentra fácilmente en tablas de este tipo, la velocidad y 2 veces la gravedad. Veamos un ejemplo. A través de una tubería fluye agua a una velocidad de 8 metros por segundo. En un punto de su recorrido hay una válvula de control instalada de manera que incide en el flujo. Calcular la pérdida de carga debido a la válvula cuando ésta se encuentra abierta. Ya tenemos la velocidad, que es de 8 metros por segundo, y también conocemos la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo único que nos haría falta es averiguar cuál es la constante. Si vamos a la tabla, vemos que en una válvula de control abierta, la constante es aproximadamente de 3. Por lo tanto, reemplazando la ecuación, tenemos que la pérdida de carga, dada en alturas piezométricas, es de 9.79 metros. Bien, ya mecánica de fluidos ya a profundidad. Vimos los diferentes ejemplos para realizar este tipo de problemas en 4 pasos diferentes. En este caso de los videos, el cuarto paso lo hicieron mucho más largo en este ejercicio de aquí y de algunas otras maneras mediante otros tipos de fórmulas. Pero el más utilizado, el más fácil, el más rápido es el diagrama de Moody, hallando solo el número de Reynolds, en el cual interviene densidad, el diámetro de tubería, la viscosidad del fluido, nada más. Interactuamos y sacamos el número de Reynolds y este lo entrelazamos con la rugosidad relativa para sacar el coeficiente de fricción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Seguimos aquí con el número de Reynolds. ¿Alguna pregunta? Déjenme ver si todavía siguen ahí. ¿Siguen aquí, chicos? ¿O salieron corriendo? Aquí estamos. Aquí estamos. No, son hechos los valientes, ¿ah? Ingeniero. Dígame, ¿quién quiere hablar? Dice Dani que se le cortaron la energía en su casa. Por eso se desconectó. Ya, muy bien. Gracias. Bien, entonces, la fórmula teórica del número de Reynolds es 64 sobre su misma constante. El factor de fricción. Entran y salen, entran y salen. Mientras que para regímenes laminares se hace una aproximación cuadrática de la ecuación de Darcy-Weisbach para comprobar la dependencia de los esfuerzos cortantes y la velocidad. Donde el coeficiente de fricción en este caso es función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Esta última representa la altura promedio de las irregularidades de la superficie interior de la tubería. ¿Se acuerdan cuando les dibujé el tubo y exageré un poco la rugosidad interna? ¿Ya? Eso se llama rugosidad relativa. Como quien dice, aumentar en un microscopio y poner o tomar en cuenta los picos y los valles, las alturas y las profundidades de esa tubería. No. Entonces, Aquí tenemos al señor Juan. El señor Juan vive actualmente en una finca en medio del campo. Y el señor Juan lo que quiere es abastecer a su familia y a su finca de una fuente hídrica constante de agua, ya sea para sus labores domésticas como para su trabajo agropecuario. Detrás de la casa del señor Juan existe una fuente hídrica a 50 metros con respecto al nivel de la casa.
Él quiere traer agua desde esa fuente hídrica hasta acá, a su casa, por medio de un sistema de tuberías. El señor Juan dispone de 70 metros de tubería PVC RDE 21 de 1,5 pulgadas, de 43.68 milímetros de diámetro. Él también tiene codos, uniones, aditamentos y todos estos accesorios que necesita pues para hacer las conexiones de tubería, que representan una longitud equivalente de 14 metros. Esto quiere decir que si nosotros reemplazamos todos estos codos y uniones por tubería lineal, representaría 14 metros. Eso se tiene que tener en cuenta para el momento de hacer los análisis de las pérdidas por fricción. Recuerden que aquí hay pérdidas secundarias de caída de presión, en donde para hacer los cálculos se pueden hacer el reemplazo de su equivalente en longitud lineal de tubería. La suma de todos estos aditamentos en longitud equivalente representan 14 metros. O sea, que para nuestros cálculos, la longitud total de tubería desde la fuente hídrica hasta la casa son de 84 metros. Listo, como lo que quiere traer el señor desde la fuente hídrica es agua, recuerde que la viscosidad del agua es de 1,005 por 10 a la menos 3 pascales por segundo a 20 grados centígrados. Este 43,68 milímetros lo saqué de esta tabla. Tubería RD21 de 1,5 pulgadas de 43,68 milímetros de diámetro. Ahora, la pregunta es, con la tubería disponible, ¿cuál es el caudal que le llega a la casa? El señor Juan quiere saber cuál es el caudal de flujo de agua que dispone con la tubería que él tiene. Entonces, lo que nosotros como ingenieros debemos hacer es calcular el caudal por medio de la siguiente ecuación. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que representa el área de una circunferencia por la velocidad de flujo. El problema es que la velocidad de flujo no la tenemos. Para hallar esta velocidad nosotros tenemos que acudir a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que la altura 1 más la cabeza de presión en el punto 1 más la cabeza de velocidad en el punto 1 más la cabeza de presión es igual a la altura 2 por la cabeza de velocidad en el punto 2 más la cabeza de presión en el punto 2, todo esto sumado la cabeza de fricción entre el punto 1 y el punto 2, o sea, las pérdidas por fricción que existen entre el punto 1 y el punto 2. Vemos que el punto 1, la presión atmosférica, en el punto 2 la presión es la presión atmosférica, por lo tanto los valores son iguales y se cancelan. La velocidad 1 es igual a 0, dado que aquí tiene que haber un flujo constante para estar alimentando este tanque. Por lo tanto, este nivel se va a mantener siempre constante y aquí la velocidad no va a cambiar. Al nosotros despejar la ecuación, organizarla, eliminando los valores, obtenemos esta expresión. Lo que nosotros debemos hacer es reemplazar la cabeza de fricción entre el punto 1 y el punto 2 por la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach dice que la cabeza de fricción entre el punto 1 y el punto 2 es igual a F de Coulomb por la longitud total, ya habíamos dicho que era 84 metros, sobre el diámetro de la tubería por la cabeza de velocidad. Al nosotros reemplazar en esta expresión, obtenemos esta otra expresión. Factorizamos aquí la cabeza de velocidad y obtenemos esto. Despejamos velocidad 2 al cuadrado, que es la misma velocidad que se maneja en toda la tubería, dado que toda la tubería tiene el mismo diámetro, y obtenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por H1 menos H2 sobre 1 más F por longitud total sobre D. Listo, al tener nosotros la velocidad podríamos calcular fácilmente el caudal. El problema es que de esta expresión nosotros no conocemos el valor de F, el F de Coulomb. La ecuación de Coulomb dice que F es igual a esta expresión de aquí.
Este 0,0015 es igual a la rugosidad de la tubería PVC en milímetros. Reynolds nosotros no lo conocemos, pero sabemos que Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad. Aquí vemos que la velocidad vuelve a aparecer y es lo que nosotros queremos hallar desde un principio. Por lo tanto, se nos vuelve un círculo vicioso, algo imposible de resolver por medio de la lógica común. Lo que nosotros tenemos que hacer para resolver este problema es usar la iteración matemática, que consiste en tomar varios valores de f, reemplazarlos en esta fórmula hasta que nos dé una velocidad, y esa velocidad poder reemplazar en la ecuación de Reynolds hasta obtener un valor de f igual al valor de f asumido al principio. Tenemos que asumir el valor de f, o sea, dar un valor aleatorio. Bueno, aquí quiero mostrarles que la rugosidad absoluta de materiales en milímetros está el acero comercial, hierro. Para nuestro caso, PVC es de 0,0015 milímetros. Ese es el valor de E en la ecuación de Culebro. Bueno, para resolver esto por iteración, nosotros recurrimos a un algoritmo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es partir de esta ecuación y asumir un valor de f, dar un valor de f cualquiera, nosotros lo asumimos, hasta obtener un valor de velocidad. Asumo un valor de f y lo reemplazo en la ecuación 1 hasta obtener un valor de velocidad, el cual reemplazamos en la ecuación 2. Al reemplazar el valor de velocidad en la ecuación 2, obtenemos un valor de Reynolds. Este valor de Reynolds lo reemplazamos en la ecuación 3, o sea, en la ecuación de Culebro, y obtenemos un valor de f. Si ese valor de f es igual al valor de f asumido, podemos utilizar ese valor de f aquí en esta fórmula número 1 y obtener la velocidad real del sistema. Pero para eso, este valor f de la ecuación 3 tiene que ser igual al valor f asumido en la ecuación 1. Para resolver ese sistema nosotros utilizamos herramientas computacionales. En este caso, les voy a enseñar cómo utilizar Excel para resolver este problema. Este programita de Excel resuelve sistemas como los mostrados en la figura. Primero que todo necesitamos saber el caudal que se da aquí en el punto 2 a estas condiciones de cotas, ¿sí? Y sabiendo que lo que fluye por el sistema es agua. Entonces, llenamos esta tablita de acá con los datos necesarios. Cota 1, 50 metros. Cota 2, 1.5 metros. Longitud total de tubería, con los aditamientos y todos los juguetes, 84 metros. Densidad de fluido, 998 kilogramos sobre metro cúbico a 20 grados centígrados. Viscosidad de fluido, 0,001005 pascales por segundo. Rugosidad absoluta en milímetros es igual a 0,0015 para tubería PVC. Aquí, valor de D asumido, colocamos 43.68 milímetros de diámetro de la tubería. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, aquí en esta casilla B1, valor de F asumido, introducir valores de F hasta que este valor que está aquí en la casilla B7 sea igual al valor de la casilla B1, o sea, del F asumido. Lo que hace la computadora es tomar este valor, reemplazarlo en esta ecuación hasta darnos una velocidad. Después esta velocidad la reemplaza aquí en Reynolds, y luego este Reynolds nos reemplaza aquí en este valor F, y luego nos bota otra vez el valor F, de tal manera que este valor coincida con este valor. Vemos que si nosotros metemos aquí en esta casilla 0,01531, aquí ya hay valor de F 0,01531. Por lo tanto, la velocidad del sistema es igual a 5.588 metros por segundo. Y el caudal, y la velocidad de la casilla B3, esta casilla coge la velocidad 5.58, y el diámetro... ¿Ya se está quejando? Sí, introducimos. Entonces, el valor de caudal es igual a 8,3736 litros por segundo. Bueno, aquí ya el sistema está resuelto, pero digamos el caso en que no estuviera resuelto. Nosotros tendríamos que haber asumido un valor de F.
supongamos que nosotros le hayamos dicho 0,01. Vemos que acá dice el valor de F 0,01478. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es incrementar el valor. 0,01478. Recomiendo que ubiquemos el valor que se nos muestra en la casilla B7. Lo volvemos a introducir ahí hasta que nos vamos aproximando. Vemos que ya el valor cambia a 0,01526. Entonces nosotros colocamos acá 0,01526. Perdón, 0,01526. Ya el valor es 0,01530. 0,01530. 0,01531, 0,01531 y ya. Este valor de aquí nos va diciendo y nos va orientando cómo nos tenemos que aproximar. Lo único que nosotros tenemos que manipular en el programa es la casilla B1 para poder obtener en la casilla B7 el valor que nosotros esperamos de F, tal es que este valor y este valor sean iguales. Cuando esos dos valores son iguales, la casilla B3 nos bota la velocidad y la casilla E3 nos da el caudal. Entonces, ya conocemos la velocidad del sistema, 5.58 metros por segundo, y el caudal es de 8,37 litros por segundo. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que 20% de la población de la Tierra habla inglés fluidamente? ¿Y sabías que 55%... Listo, ahora con la velocidad obtenida de 5.59 metros por segundo, hallamos el caudal reemplazando la fórmula, conociendo el diámetro que es de 43.68 milímetros, y nos dice pues que el caudal que la finca de Don Juan tiene es de 8.373 litros por segundo. Entonces le decimos al señor Juan, ese caudal no satisface la demanda hídrica de su finca. El caudal que necesita para los gastos de la casa y de la finca debe ser entre 15 y 20 litros por segundo. Por lo tanto, tenemos que rediseñar todo el sistema hasta hallar un diámetro adecuado que satisfaga las necesidades de la finca del señor Juan. Para esto vamos a ver el siguiente video en donde enseño a calcular ya no el caudal, sino el diámetro de tubería requerido para un caudal ya conocido. Bueno muchachos, denle me gusta a mis videos y prepárense a ver la segunda parte del problema del señor Juan. Muchas gracias. Aquí tenemos al señor. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí. El señor Juan tiene que ponerse a estudiar para tirar una tubería. Ese es. Hola. Que no de receso. Está prohibido, pues si tienen, ¿desde qué hora tienen clases? De las 8. 5 minutitos. Yo tampoco he desayunado. A ver, den cara, pues no hablen así, den cara, sean valientes y den cara. A ver, ¿cuál es la cosa? A ver, presidenta, ¿qué dices? Lo que el pueblo diga, ingeniero. Usted revuelo por acá, ¿no? Por Guayaquil. ¿Mande? ¿Usted la está haciendo relajo ayer aquí en Guayaquil? No, yo no hago relajo. Bueno, vamos a cortar el video y volver a ingresar ya en unos 10 minutos, ok.